Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Esta semana los venezolanos fuimos sorprendidos con un acercamiento directo entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que ese gobierno norteamericano había insistido en negar cualquier tipo de contacto directo con el régimen. Para analizar este tema y actualmente cómo se encuentra el mundo en este conflicto que se desarrolla en Ucrania, hemos invitado a quien fue el presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Diego Arria, quien además es un diplomático de una extensa carrera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gaby. Sí, quería comenzar con ese tema de Venezuela. De alguna manera no entendemos qué sucedió exactamente el fin de semana. Usted tiene muchas conexiones y mucha información en principio. ¿Cómo lo ve y qué supuestamente sucedió? Porque hasta ahora las confirmaciones todavía son muy tibias. Bueno, lo primero es que no solamente fuimos sorprendidos los venezolanos, fueron sorprendidos hasta los senadores norteamericanos, que han sido los primeros en criticar algo semejante a lo cual yo me referiré. Hasta ahora lo que conocemos son informaciones que han dado incluso los senadores norteamericanos y algunos en la prensa internacional. Pero el hecho, Gaby, de que se haya producido algo de esta naturaleza, yo creo que el senador Marco Rubio, republicano, lo resumió muy bien. Dijo, es bochornoso que un país como los Estados Unidos vaya a intentar levantar y sostener a un hombre que es que ha cometido toda clase de delitos y de crímenes de lesa humanidad. El senador Menéndez, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, fue más allá y dijo, no es posible que Biden, que ha logrado armar una alianza internacional para enfrentar la invasión criminal de Putin a Ucrania, vaya ahora a socavar esa realización tratando de mantener y de preservar a un hombre acusado de toda clase de delitos como es Maduro y que es un cáncer para toda la región. Esos dos opiniones de estos amigos, este demócrata y republicano, resumen lo que la gente está comenzando a hablar, por ejemplo, en los Estados Unidos. Por mi parte, debo decirte que me parece un hecho realmente más que condenable. E incluso el hecho de haber ido a ver a un hombre que ellos mismos calificaron de usurpador y pusieron 15 millones de dólares por su entrega como narcotraficante y violador de derechos humanos, haya sido el que estos negociadores norteamericanos vinieron a hablar con él, no vinieron a hablar con el que ellos dicen que es el que reconocen, que es Juan Guaidó, a quien le enteraron, yo me imagino, como una cortesía al final. Sí, yo me di a la tarea de revisar algunas de las transmisiones luego de este encuentro de canales como Telesur y justamente Venezolana de Televisión y dibujaban esto como un triunfo. Aseguraban que fue el gobierno norteamericano, luego de que Maduro se mostraba dispuesto a dialogar, el propio gobierno norteamericano le dijo, Venezuela, te necesito, vamos a conversar. Realmente colocan a Nicolás Maduro como un vencedor nuevamente. ¿Cuánto costo político representa para Estados Unidos este acercamiento? Yo no sé cuánto representa para los Estados Unidos esto. Evidentemente generará, como ya lo está haciendo, muchas discusiones en el Congreso de los Estados Unidos y en los medios de opinión. Sin embargo, lo que representa para nosotros en Venezuela es decirnos, miren, un poco también lo que dijo Menéndez. Venezuela solo vale para nosotros unos 200.000 barriles de petróleo. Que los esfuerzos por recuperar la democracia y la libertad que ustedes hayan hecho y que vienen haciendo por 23 años no valen más de 200 o 300.000 barriles de petróleo. Es un cambio radical de la posición del amigo tradicional que teníamos, pero con amigos así no es necesario tener enemigos. Ahora bien, el régimen de Nicolás Maduro regresaría a esa mesa de negociación en México, como lo anunciaban esta semana, más fortalecido, porque ya no es el mismo Estados Unidos que hablaba de levantar sanciones a través de terceros, sino ya con una conversación cara a cara. No, sin la menor duda. Le han dado un empuje eh,
que realmente es el equivalente casi a un reconocimiento total. Imagínate, hasta el embajador de ellos designado para Venezuela estaba en la reunión y el hombre que tiene que maneja las relaciones con América Latina en la Casa Blanca. Lo único que faltó es que viniera el secretario de Estado o Biden y en el fondo ver a los Estados Unidos en una posición supina de pedir a Venezuela 200.000 barriles de petróleo que no sé si lo pudiesen dar y olvidarse de las sanciones, olvidarse del compromiso que tienen con Venezuela, es realmente, te repito, Gaby, algo que tendrá repercusiones internacionales, pero sobre todo tiene repercusiones para nosotros, porque si le van levantando las sanciones, que evidentemente tiene que ser el quid pro quo que han buscado, esto, imagínate, es legitimar nada menos que al hombre que le pusieron 15 millones de dólares de recompensa por su cabeza. Ahora yo quisiera analizarlo desde la otra perspectiva. El tema venezolano de alguna manera estaba trancado el juego, por así decirlo, y hay quienes aseguraban que íbamos a llegar al 2024 con las mismas condiciones electorales, en la misma situación. Sin embargo, si se llegara a esa mesa, si Europa presiona, ¿usted cree que sea posible alcanzar esas elecciones libres y justas, o por lo menos con más garantías que las que gozamos en noviembre del año pasado? Para nada, porque aquí da la impresión que es una cosa que ya lo he visto en el pasado internacionalmente, es la paz a cualquier precio, el arreglo de Venezuela a cualquier precio. Que el precio, ¿quién lo paga? Los venezolanos. Ir a México, donde los que van los que van teóricamente por la oposición, no son representantes legítimos de Venezuela, no tienen credibilidad, no tienen autoridad. ¿Qué se puede esperar? Y el hecho simplemente, los Estados Unidos pueden decir, bueno, los llevamos a México. ¿Y eso qué significa? Nada. Saben perfectamente bien que es, te repito, paz a cualquier precio. Tenemos demasiados problemas en los Estados Unidos. Si podemos resolver el de Venezuela y que los venezolanos paguen las consecuencias de esto, pues que lo paguen. Si usted pudiese hacer esas recomendaciones, ¿cuál sería el plan de acción a seguir si no es la mesa de negociación y acuerdo? Bueno, yo una cosa, el señor Juan Guaidó, que fue llevado incluso al Congreso de los Estados Unidos, estuvo con el presidente Trump, donde fue aplaudido por los dos partidos en un aplauso sostenido. Está muy bien uno ser amigo de los Estados Unidos, pero a los amigos se les dice también la verdad. Yo estoy viendo al presidente Zelensky en medio de una guerra terrible. ¿Y quién es su gran amigo? Los Estados Unidos. Sin embargo, les dice, llegaron tarde, no me están protegiendo, ¿por qué no me entregaron el aprovisionamiento militar antes de que comenzara la invasión? ¿Por qué no acaban de darme los aviones? O sea, reclama. ¿Por qué reclama Zelensky? Porque para él, sin la menor duda, es importante los Estados Unidos, pero más importante es rescatar a su país, salvar a su país. En Venezuela, lamentablemente, la dirigencia política nuestra, para poner un calificativo, tiene más interés en ver cómo preservan pequeños espacios, si pueden ir a una elección, no importa que sea amañada, pero siempre, como dicen, es un paso adelante, ganamos más espacio. Ahí está la diferencia entre un hombre como Zelensky, que justamente por su posición ha logrado inspirar no solo a su sociedad, sino al mundo. Lo acabo de ver ahorita, de oír a Zelensky hablando por Zoom al Parlamento británico. Y tú ves ese Parlamento donde él, un poco hablando como Churchill, cuando la Segunda Guerra decía lucharé en las montañas, en las calles. Y tú ves el Parlamento británico entero de pie. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha demostrado no solamente valor, sino lo que quiere es preservar la integridad de su país y su libertad. ¿Usted cree que los venezolanos pueden tener algún tipo de esperanza? Nosotros conocimos a muchos venezolanos años atrás con esa misma gallardía y con esa misma valentía, pero poco a poco un régimen que ha tenido más de 20 años en el poder, de alguna manera ha disminuido las fuerzas de la oposición. ¿Qué cree usted que debe pasar en política interna en Venezuela? ¿Tiene que haber otro líder, otros grupos? ¿El gobierno interino se tiene que hacer un lado? ¿Cuál podría ser su diagnóstico con respecto a este punto? Pues mira, Gaby, mientras la dirigencia política que tiene el usufructo de la franquicia política sean los mismos, no habrá salida. Yo creo que tiene que ser un cambio radical.
de un cambio de jugadores. Esto ya no puede ser una persona. Yo vengo manteniendo por años de que el tema nuestro es tan complejo que solo un consejo de gobierno de 9 o 11 personas representativas del país puede intentar hacerle frente de cómo superar esta realidad. Pero lo que estamos viendo actualmente, Guaidó y compañía, sin la menor duda no habrá la menor posibilidad. Y el hecho de que vengan los norteamericanos, que no vinieron de turistas, sino a negociar nada menos que con un narcotirano militarizado que está siendo procesado por la Corte Penal Internacional, es decirle al gobierno interino, ustedes realmente no existen y ahora lo que van a hacer es ser nuestros cómplices en esta operación que tenemos con el gobierno, porque lo necesitamos para los intereses de los Estados Unidos, no los intereses de Venezuela. Ahí es donde la posición que uno tiene con sus amigos tiene que ser muy clara. Yo te quiero mucho, pero quiero mucho más a mi país. Y eso no lo están haciendo. Quería también en esta entrevista aprovechar su amplia experiencia en el mundo internacional como diplomático reconocido. Usted fue presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en ocasiones como esta en particular vemos la importancia y a la vez lo inútil que pueden ser estos organismos. ¿Cómo ve la actuación de un organismo tan importante en donde Rusia preside y declara la guerra cuando justamente ellos deben preservar la paz? Pues mira, el mismo día que Rusia presidía el Consejo de Seguridad el mes pasado, en el mismo momento que hablaban los integrantes del Consejo, Putin declaró la guerra a Ucrania. O sea, despreció totalmente al mundo, pero y poniendo a las Naciones Unidas de una manera casi periférica. Lo único que se logró luego fue una asamblea general que tú conoces, donde 141 países, o sea, más de las 2/3 partes de las Naciones Unidas, rechazaron, condenaron a Putin. Y solo 5, incluyendo a Rusia, votaron en contra de esa resolución. Pero algo más grave, Gaby, inmediatamente Putin dijo, en los que se entrometan en el proceso que nosotros estamos manejando en Ucrania, donde pretendemos desmilitarizar y desnazificar, ya se atrevió a decir, correrán consecuencias como nunca las han tenido en su historia. ¿A qué se refería? Evidentemente al uso nuclear, de los recursos nucleares, y acto seguido dijo que había puesto en estado de alarma y de alerta a sus sistemas nucleares. Y el mundo no le contestó. Le ha podido perfectamente decir que la alianza nuclear de la Unión Europea más los Estados Unidos, si Rusia tiene 4.500 ojivas nucleares, la alianza tiene 14.000, por decirte. Entonces, no, se ha venido acomodándose al chantaje que le ha impuesto el señor Putin por el uso de los recursos nucleares, que te repito, son más poderosos del otro lado. ¿Los va a utilizar? Yo personalmente no lo creo, pero evidentemente siempre se corre el riesgo. Y para correr el riesgo hay que enfrentarlo justamente con los mismos argumentos. Usted tiene recursos nucleares, nosotros tenemos mucho más que usted y no le vamos a decir cómo lo vamos a aplicar. Es decir, este tipo de organismos multilaterales que deberían garantizar la paz quedan completamente inútiles. Nosotros hace unos días conversábamos con representantes de Freedom House y ellos aseguraban cómo la izquierda y este tipo de regímenes totalitarios han venido ocupando esos espacios fundamentales en esos organismos y de alguna manera están completamente protegidos para seguir en el Consejo de Derechos Humanos violando los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Cómo lo ve usted que lo vivió de cerca? Bueno, el Consejo de Derechos Humanos, yo estaba, ya en ese momento yo no era embajador, sino que era asesor especial del secretario general Kofi Annan, cuando se creó el Consejo de los Derechos Humanos para que sustituyó a lo que era la Comisión de Derechos Humanos, que era una cosa horrible, al punto que hasta Irak lo presidía en la época, o Irán lo presidía con los ayatolás. Sin embargo, nosotros pretendíamos que para ser miembro del Consejo de los Derechos Humanos tú tienes que tener 2/3 partes de apoyo de los países. Pues eso fue derrotado y con la mitad más uno pueden ser integrados. Eso te explica que una narcotiranía militarizada como la de Maduro forma parte del Consejo de los Derechos Humanos. También está China, también está Cuba, también está Arabia Saudí, en fin, un conjunto de países que no respetan los derechos humanos. Tú tienes razón, Gabe. La Naciones Unidas que se creó para justamente preservar la paz, los derechos, etcétera, ha quedado desbordada
regímenes tales como el del amigo, el coronel Putin de la KGB, que es el que hoy en día está realmente chantajeando al mundo. Y el mundo en gran medida se está dejando chantajear. Ahora, ¿cuán oscuro ve el destino del mundo entero con este ataque tan férreo por parte de Rusia, no solamente a Ucrania, sino a la economía mundial? ¿Realmente estamos en un punto de quiebre? ¿Esto va a ser mucho peor en los próximos meses? Pues mira, lo primero es que tan pronto Putin invadió Ucrania, comenzó un rediseño de las relaciones internacionales. Putin logró primero apoderarse de una parte de Georgia en el año 2008 y en el 2014 en Crimea, y el mundo fue indiferente y se le dejó hacer eso. Entonces Putin simplemente sigue avanzando, por eso entra a Crimea, y mañana quisiera entrar a los países bálticos, Lituania, Estonia, que están al lado, o Moldova, y él pensará que nadie lo va a detener. Las consecuencias económicas ya se estaban empezando a sentir. Curiosamente, en los Estados Unidos y en Europa el precio del combustible ha subido de una manera impresionante. Sin embargo, la encuesta última hecha en los Estados Unidos es que más del 71% de los norteamericanos aceptan ese aumento del precio del combustible por apoyar a la libertad. Yo oí ayer que era secretario del Tesoro de Clinton, que dijo, dentro de 40 o 50 años nadie se va a recordar de que la inflación subió en X%. Lo que se van a recordar es si el mundo actuó o no actuó para preservar la libertad. Y a eso es lo que estamos enfrentados. Ahora, las consecuencias económicas serán para todos. Pones a pensar que Rusia no solamente es productor de petróleo de esa magnitud, sino de trigo, por ejemplo, como también lo es Ucrania, que los productos se encarecerán en el mundo entero, de que habrá inflación, aumento de inflación, de eso no cabe la menor duda, y de que es la primera vez donde se efectúan sanciones contra un país del tamaño de Rusia, y que es un país globalizado, y en el momento que vive una economía tan interconectada, las acciones sobre cualquier jugador importante llegan a los demás. Eso no pasó con Irán, porque Irán no era un país tan integrado a la economía global como lo es Rusia. Por lo tanto, las repercusiones fueron menores cuando se le impusieron sanciones. Finalmente, su evaluación sobre la diplomacia mundial. Vimos esta semana que Estados Unidos ya anunció que se suspende cualquier tipo de importación del petróleo de Rusia. Europa no puede hacerlo de una manera tan tajante, por ejemplo, con el gas. En general, ¿hasta dónde han llegado los países y hasta dónde deberían llegar? Su evaluación final sobre las próximas actuaciones. Gaby, debo decirte que yo estoy francamente muy bien impresionado del comportamiento de la Unión Europea a lo largo de este proceso. 27 países que por primera vez en su historia, por ejemplo, decidieron adquirir armamento para llevárselo a Ucrania. Esto es algo sin precedentes. Estoy muy impresionado por Alemania, que detuvo el proyecto del gasoducto famoso, de Alemania, que aumentó su contribución militar a Ucrania de una manera extraordinaria y aumentó incluso su presupuesto para la defensa. Sin la menor duda, yo diría que Putin involuntariamente ha contribuido a una mayor cohesión del mundo democrático, del mundo que vive en libertad, porque los está acercando a entender las crisis que se pueden presentar si se deja a un hombre como Putin chantajear a toda la humanidad. Muy brevemente, ¿hasta dónde cree usted que puede llegar Vladimir Putin? ¿Incluso a accionar una bomba nuclear? Pues mira, yo no me atrevería para nada a pensar lo que este hombre ha demostrado, que es capaz, tiene una naturaleza criminal que la gente olvida, algunos. Putin es el hombre que se encargó en Chechnya, en un sitio, en una ciudad que se llama Grozny, de que mataran unos 20 o 25 mil personas. Después llegó a Alepo, en Siria, y donde arrasaron completamente, que es lo que pretenden hacer ahora en Ucrania, y mataron como 100.000 personas. Un hombre que envenena a sus enemigos o a los disidentes en las calles de Londres o en las calles de Moscú. O sea, de este hombre se puede esperar cualquier cosa. Muchísimas gracias por su participación. Eran las declaraciones de Diego Arria, quien es diplomático venezolano de amplia trayectoria y quien fue presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.